Y hoy, en el caso de nuestra universidad, bueno, ese es el último día ya previo a el receso, según el calendario establecido, y bueno, es un momento propicio también para hacer un balance de lo que ha sido esta primera etapa del 2025. Para hablar sobre esto estamos en comunicación telefónica con el vicerrector de nuestra universidad, ingeniero Sergio Catoy. Muy buenos días, ¿cómo le va? Les saluda Susana Babi y María Cristina. Buen día, buen día. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bien, en esta primera etapa del año y después, bueno, de estos meses tan complejos que están atravesando en general las universidades públicas, pareciera que, bueno, tenemos una buena noticia esta semana con este dictamen favorable para bueno, la ley de financiamiento universitario, este dictamen de las comisiones de educación, presupuesto y hacienda. Bueno, ¿cómo han seguido este debate? Bueno, es cierto, es una buena noticia, pero digamos también con cautela, ¿no? Uh-huh. Con cautela en el sentido de que ya el año pasado, digamos, una ley de financiamiento, ¿no? Tuvo un recorrido similar, ¿no es cierto? Y bueno, después lamentablemente fue vetada y digamos, en la insistencia no prosperó, ¿no? Entonces, obviamente es una noticia alentadora, pero bueno, tenemos que tomarla con cautela, ¿no? Uh-huh. Y eso significa que por el momento seguimos en la misma situación, ¿no? O sea, nuestra situación presupuestaria no ha cambiado y tampoco ha cambiado la situación de los docentes y no docentes, los trabajadores de la universidad en relación con sus ingresos, ¿no? Esa situación no se ha modificado, como tampoco se ha modificado la situación de los estudiantes con sus becas. Y bueno, las otras noticias respecto de qué está ocurriendo con otras instituciones nacionales de ciencia y tecnología y de otra índole, como Vialidad Nacional, como el INTA, como el INTI, y realmente son poco alentadoras, ¿no? Manifiestan realmente que desde la mirada, ¿no es cierto?, del Poder Ejecutivo Nacional, las actividades de educación, ciencia y tecnología evidentemente no son consideradas como importantes, ¿no? Uh-huh. Vicerrector, ¿y recuerda otro momento en la historia de nuestro país que se haya vivido así este cimbronazo tan fuerte, sobre todo poniendo la mirada en el ámbito de la educación superior? A ver, el sistema universitario obviamente atravesó por otros momentos muy complejos. En los años 80 fueron los años de las grandes huelgas, ¿no? Después de recuperar la democracia, vino un periodo en donde hubo una lucha gremial por la recomposición salarial. Me refiero a los años 85, 86, 87, que bueno, para los que en ese momento fueron estudiantes, significó también momentos muy duros, ¿no? Obviamente también para los trabajadores docentes y no docentes, porque las medidas de fuerza eran realizadas en función, ¿no es cierto?, de reclamos por la mejora de sus ingresos, ¿no? Posteriormente, en los años 90, hubo periodo de grandes cambios. Yo recuerdo que en esos años había diferenciación, me refiero al ámbito docente, Uh-huh. ¿no? Había diferenciación salarial por dedicación, o sea, no todos los docentes, según su
cobraban la misma cantidad, tenían el mismo ingreso por hora trabajada, ¿no? O sea, había... Y bueno, también durante los años 90 se aprueba la Ley de Educación Superior y el sistema universitario argentino, digamos, queda de cara a nuevos procesos que hasta ese momento eran desconocidos, como los de la acreditación de carreras, ¿no? Aparece la CONEAU, viene la acreditación de carreras, y sí, también los finales de los años 90, crisis del 2001, fueron muy duros para el sistema universitario, ¿no? Así que no es la primera vez que el sistema universitario, y supongo que antes de eso también, no, pero bueno, yo hablo únicamente de la época que me tocó vivir, la de los años 80 como estudiante, y sí, la de los 90 como un docente que iniciaba su carrera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en este caso, ¿no es cierto?, recientemente también, cuando estuvo la presidencia de Macri, hubo también observaciones hacia la universidad, pero en ese momento la conducción de la Secretaría Universitaria la llevó primero un ex rector, ¿no es cierto? Y posteriormente, o sea, durante el gobierno de Macri, más allá de algún sesgo, no hubo como una actitud en contra de las universidades, e inclusive la conducción de la que en ese momento era la Secretaría de Políticas Universitarias, estuvo a cargo, ¿no?, de personas que conocían perfectamente las necesidades del sistema universitario. Siempre fueron rectores, ex rectores, e inclusive estuvo como secretario de Políticas Universitarias un conductor de la Federación Universitaria de la FUBA, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, por lo menos hacia el sistema universitario no hubo como una serie de ataques. Uh-huh. Y bueno, entonces esto entendemos que sí, desde lo declarativo, digamos, es la primera, me parece que es la primera vez que ocurre, ¿no? Uh-huh. Es, digamos, esta cuestión de atacar continuamente al sistema universitario, de observar cuestiones, ¿no? Esto sí, digamos, creo que es la primera vez que ocurre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por el momento, digamos, como que las universidades continuamos de pie. Ahora estamos iniciando una nueva campaña, ¿no es cierto?, de esclarecimiento ante la población de distintas cuestiones, y también de poner en alerta de qué puede ocurrir si no hay cambios en el esquema presupuestario, ¿no? Uh-huh. Y precisamente a eso quería referirme, o si puede profundizar también, cómo está nuestra universidad en particular, bueno, y en general sabemos todo el resto, con este desfinanciamiento que con el paso del tiempo se va agravando, digamos, sin tener respuestas o certezas o previsibilidad para el futuro. Y que, digamos, nosotros en la universidad, me refiero a todos, ¿no? Uh-huh. O sea, no es algo que lo hicieron exclusivamente las autoridades. Todos en la universidad hemos ajustado el nivel de actividad a las disponibilidades, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, ¿qué significa eso? Y bueno, básicamente menor nivel, ¿no es cierto?, en las acciones de contención, ¿no?
hoy la cantidad de bandejas que se disponibilizan a los estudiantes es sensiblemente menor a la que teníamos hasta hace 2 años, ¿no? La cantidad de becas de albergue no ha aumentado, ¿no es cierto? Y obviamente no tenemos otro sistema de contención social que no sean estos, ¿no? Entonces, y bueno, y otras cuestiones en compra de equipamientos, compra de material didáctico, viajes estudiantiles, asistencia de docentes, ¿no es cierto?, a congresos, a cursos de capacitación, asistencia de no docentes a cursos de capacitación. O sea, el nivel general de actividades que hacen que la universidad, digamos, se desarrolle y crezca, no están, pongámosle una figura, como pisadas, ¿no? Y después tenemos cuestiones concretas, se hace lo posible por el mantenimiento edilicio, la renovación del equipamiento que hacen al bienestar, digamos, en las áreas de trabajo, ¿no? Y a la eficiencia, o sea, la compra de equipamiento informático, la renovación de los aires acondicionados, el mantenimiento de los edificios, o sea, todo se hace a un ritmo sensiblemente menor, ¿no? Y las construcciones que teníamos siguen paradas, o sea, las 2 obras que estaban iniciadas aquí en el campus, no tenemos ni siquiera señal de que se pueda avanzar, ¿no? La obra que estaba en Iguazú directamente ya no hay ninguna posibilidad de que avance, ¿no es cierto? Y lo mismo ocurrió con la obra de la Facultad de Artes, ¿no? Afortunadamente hay alguna figura de subsidio del gobierno en la provincia de Misiones y asignación de fondos propios que permiten, ¿no es cierto?, que la Facultad de Arte esté, digamos, en la elaboración de un proyecto para hacer alguna ampliación de sus aulas, ¿no? Así que, bueno, la situación es esa, ¿no? Obviamente las actividades, ¿no es cierto?, se adecúan a las posibilidades, ¿no? Y, vicerrector, quería consultarle en cuanto a la relación también del impacto de todo esto que está describiendo usted en la cantidad de inscriptos, alumnos inscritos en las distintas carreras y propuestas que tiene nuestra universidad, y si se ha dado también el fenómeno de deserción que están planteando otras casas de estudios también, no solo en la cuestión estudiantil, que al no poder sostener las becas de albergue ni las becas de comedor y otras asistencias que se venían dando en las casas de estudio, y también el tema de los docentes y no docentes en relación a la percepción de los haberes, que también están muy pisados y que se están yendo para otras propuestas laborales. Queríamos saber cuál es la situación en nuestra universidad en relación a estos temas que se han planteado justamente en los distintos reclamos que se están haciendo desde la intersindical y desde el propio SIN. Sí, vamos por partes. Sí. Hay, digamos, respecto del ingreso de los docentes y no docentes, bueno, no hace falta explicarlo demasiado, están claramente retrasados respecto de lo que fue la evolución de la inflación, ¿no? Y eso obviamente produce, ¿no es cierto?, bueno, obvio malestar en los trabajadores, eso es seguro. Lo que
lo que ha ocurrido en otras universidades y que posiblemente está ocurriendo en la UNAM en forma incipiente es el traslado de trabajadores hacia otros hacia otros campos ocupacionales, ¿no? Pluriempleo sería, no que, deserción. Bueno, el pluriempleo siempre hubo, ¿no es cierto? Y posiblemente se esté profundizando, ¿no? Por ahí el pluriempleo, digamos, pero bueno, nosotros no hacemos alguna evaluación sobre esa cuestión, ¿no? Sí, digamos, tuvimos varios no docentes y algunos docentes que digamos se abandonaron sus cargos, ¿no? Pero no estamos hablando de proporciones altas respecto del total de trabajadores de la universidad, ¿no? Sí. Pero se ha producido, digamos, bajas en tanto docentes como no docentes en relación por este tema, digamos. Sí, no podemos atribuirlo directamente a la cuestión salarial, ¿no? Pero tampoco lo hemos investigado, o sea, no estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Yo entiendo que la situación puede ser más compleja en provincias como Neuquén, Río Negro, ¿no? En donde coexisten otros campos laborales con ofertas salariales muy fuertes, ¿no? Como pueden ser las petroleras y otras ofertas laborales que digamos tienen una competencia muy fuerte, sobre todo hacia los profesionales de las ramas tecnológicas, ¿no? También puede ser, sí, en lugares como el conurbano bonaerense o los grandes centros en donde hay como empresas, ¿no es cierto?, que bueno, sus ofertas laborales pueden digamos, ser seductoras para quienes se desempeñan en la universidad. No sé si es exactamente, pero bueno, habría que analizarlo con más profundidad de la situación que se da en la provincia de Misiones, ¿no? Y en relación a los tendríamos que estudiantes, analizarlo. En relación a los y en estudiantes, relación a los estudiantes, no se ha detectado una disminución, ¿no es cierto?, en la cantidad de ingresantes. No tenemos una disminución notable en la cantidad de ingresantes, y ahora estamos evaluando, ahora que se va a cerrar el primer cuatrimestre, proyectar una evaluación de cómo ha sido el ritmo de las regularizaciones de las asignaturas, ¿no? Pero de todas formas, a ver, para entender el problema, más allá de la situación actual, para entender el problema, nuestra tasa de graduación histórica, con mucha suerte, nosotros llegamos al 15%, que esos son datos históricos de la universidad, ¿no? Lo hemos repetido muchas veces, es un número que cambia, a veces, digamos, pero estamos en el orden del 15%. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 estudiantes que ingresan en la universidad, 15 se gradúan, ¿no? Y obviamente habrá que hacerse la pregunta, ¿qué pasa con los otros 85? Y bueno, evidentemente a lo largo de las carreras, ¿no es cierto?, y no solo en esta época, el desgranamiento siempre se ha producido. Lo que nosotros estamos evaluando es si ahora hay una intensificación, ¿no es cierto?, en ese desgranamiento, ¿no? Eso, pero bueno, en lo que va del año, nosotros recién estamos todavía no se ha cerrado el cuatrimestre, ¿no es cierto? Y la información aún no es completa, ¿no?
¿Y cuántos estudiantes tenemos hoy en día en la universidad, digamos, más allá de los que hayan ingresado a carreras este año, actualmente? Sí, este año tuvimos un total de 8.600 nuevos inscriptos. ¿Ah? Y cerca de... Estoy buscando, sí. justo pedí esa información y digamos, la estoy buscando, pero... Nuestro número total de estudiantes se ha mantenido estable en los últimos años en orden cercano a los 28.000 estudiantes, siempre sumando nuevos inscriptos a los reinscriptos. Y un total de graduados también de cerca de 30.000. No, primera observación, digamos que no es un número que esté en continuo crecimiento, ¿no? Esa es una primera observación. Quiere decir que, digamos, si bien todos los años tenemos una cantidad importante de nuevos inscritos, no todos, o sea, no todos los que estaban en el sistema se vuelven a reinscribir, ¿no? Hay que buscarlos, digamos, nuevamente para que vuelvan, o ver qué pasó con esos estudiantes que no han vuelto a la universidad para continuar con sus estudios, qué ha pasado, digamos, pero según los datos también de la agencia universitaria, en Posadas, por lo menos la universidad es una de las que más eligen para estudiar en nuestra capital, tanto Posadas, Garupay y las zonas de influencia, digamos, así que sigue siendo una de las opciones más elegidas por los posadeños y las localidades más cercanas, ¿no? Hablaban de el último relevamiento que realizaron desde la agencia universitaria, que un 75% de los encuestados elegían a nuestra universidad, por lo menos en esta regional, que además, recordemos, la universidad tiene regionales en dos localidades más que son también muy importantes en la provincia, como es Oberá y El Dorado, más allá de las propuestas también que tienen en otras localidades a través de la expansión territorial también que se diseñó en acuerdos y en convenios con los municipios, ¿no? Sí, o sea, la universidad está presente en muchos puntos de la provincia. Bueno, están las tres regionales, ¿no? Acá en Posadas, en Oberá, El Dorado, hay una sede permanente, ¿no es cierto? En la ciudad de Apóstoles está la Facultad de Ciencias Exactas, con la carrera de informática, ¿no? Con todas las carreras de informática, y ahora se suma una propuesta también de forestales en Apóstoles. Así de la Facultad de Ciencias Forestales, un técnico en industria maderera, ¿no? Sí. Y después hay propuestas de la UNAM, digamos, en muchas localidades. Recientemente la Facultad de Humanidades abrió carreras, abrió una tecnicatura, ¿no es cierto?, en Cerro Azul, en Panambí y en la ciudad de Santo Pipo, ¿no? La Facultad de Ingeniería está presente en Virasoro, Corrientes, bueno, está fuera de la provincia de Misiones, ¿no? Y en Puerto Esperanza también, y también, ¿no? En Puerto Esperanza es una carrera conjunta entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Forestales. Y bueno, la Escuela de Enfermería está presente en la ciudad de Santa Ana, ¿no? Con su carrera, ¿no es cierto?, de licenciatura en enfermería. Y así hay otras propuestas académicas de la UNAM que funcionan en distintos municipios de la provincia, ¿no? Hay carreras en Campo Viera, hay carreras en distintas localidades de la provincia de Misiones. En Puerto Rico también había propuestas. En Puerto Rico y en San Vicente estaba, en muchos casos, en acuerdos, ¿no es cierto?, con los municipios que bueno, disponibilizan los fondos necesarios para realizar las carreras, ¿no? O sea, para los honorarios de los docentes, para insumos, el predio en donde se va a dictar la carrera. Entonces, y es digamos, una necesidad que sienten
que se siente, digamos, en los pueblos de poder contar con la presencia de la universidad pública, ¿no? Uh-huh. No deja de ser importante, ¿no? Que digamos los estudiantes puedan acceder a la educación superior en la universidad pública. Pero bueno, nosotros entendemos que no digamos, a ver, las características siempre de la propuesta académica de la UNAM, de las carreras de la UNAM, es que por un lado son gratuitas y por otro lado mantenemos la figura del ingreso sin restricciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el análisis de por qué se produce el desgranamiento es mucho más profundo, no es una sola causa, no es solo el motivo económico, responde a una multitud de motivos y circunstancias, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que se han ido trabajando también cuando desde fuimos a presentar vicerrector, que se han ido trabajando, por ejemplo, también en articulación con la escuela media, ¿no? De cómo se llegaba a la universidad. Se han realizado muchos programas de articulación con la escuela media. En su momento Nación financiaba esos programas de articulación. Hoy no hay línea de financiación para esas actividades, pero bueno, esos programas de articulación justamente buscaban mejorar lo que podemos llamar la inserción en el sistema universitario del graduado de la secundaria, ¿no? De la educación media. Justamente cuando estuvimos en la presentación de la Ley de Educación en el Senado de la Nación, una senadora de la provincia de Córdoba hizo una comparación entre las tasas de graduación de la Universidad Argentina, la Universidad Brasileña, ¿no es cierto?, y la Universidad Chilena, en donde, bueno, mostró mejores números para los otros sistemas universitarios, ¿no? Uh-huh. Lo que no puso en su análisis es que los sistemas universitarios brasileños y chilenos no son de libre acceso, ¿no? Hay una restricción en el ingreso, es como fue alguna vez en la Universidad Argentina, ¿no? Yo durante el gobierno militar de los años 76 a 83 se impuso esa figura en la Universidad Argentina, la del examen de ingreso y cupo, ¿no? Entonces, carrera de contador público uh-huh. tiene un cupo de 200 ingresantes o 150 ingresantes. Entonces, vamos a suponer, se presentan 1.200 aspirantes. Y bueno, se le toma un examen de ingreso y los 150 o el cupo fijado que alcancen la mayor calificación ingresan, ¿no? Y esa es la característica de los otros sistemas universitarios con los cuales la senadora hizo una comparación libre, ¿no es cierto? Pero bueno, esas comparaciones no tienen sentido si no se observan cuáles son las características de cada sistema. Entonces, observo nada más eso, ¿no? Las características, o medicina, por ejemplo, que por cuestiones de espacio de prácticas, sí tienen examen de ingreso y son, digamos, siempre noticia y cuestiones de comentario la cantidad de estudiantes que son rechazados, no una, sino 2 o 3 veces. El análisis, ¿no es cierto?, de las tasas de deserción, de los índices de abandono, tiene que ser contemplando todas esas características que tiene la universidad. Es un análisis bastante complejo que tiene nuestra universidad y nuestro sistema universitario. No tiene sentido ponernos a hacer comparaciones con otros sistemas universitarios, ¿no? Totalmente. Yo simplemente, y no es que alguien en la universidad esté pensando en limitar el ingreso a la universidad, ¿no es cierto? Si nosotros tuviésemos una figura de cupo totalmente distinta a la que tenemos ahora, y posiblemente tendríamos tasas de graduación, lo que quiero transmitir es que eso tiene un precio, ¿no? Tiene un costo. Interrumpe por momentos, pero bueno, le agradecemos muchísimo por este tiempo, por este análisis también, y seguramente, bueno, ya después del receso, esperemos que logre avanzar esta ley de financiamiento universitario para oxigenar un poco y garantizar la sostenibilidad y la previsibilidad también.